Queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Es una oportunidad única que tenemos hoy para compartir la palabra del Señor. Gusto de saludarles y desearles, por supuesto, que Dios Todopoderoso ponga su paz y su bendición en su vida, en su matrimonio, en la familia, y donde quiera que usted vaya pueda contar con la presencia maravillosa de Jesús. El texto que vamos a compartir el día de hoy está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, los versos 4 al 8. Lo repito, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, los versículos 4 al 8. Leemos la palabra del Señor. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día les sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Vamos a hablar hoy día sobre nuestra salvación, nuestra libertad. El pasaje que acabamos de leer se encuentra en el contexto de el rapto de la iglesia, la venida del Señor, y ahora el apóstol Pablo dedica algunas instrucciones como también exigencias sobre lo que viene a ser que el creyente tiene que cuidar su salvación, que ha sido lograda por el Señor Jesucristo cuando Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Las Escrituras son claras a la luz del Nuevo Testamento registrada por los Evangelios, como también en las epístolas, que Cristo venció la muerte y que resucitó de entre los muertos. También que venció a Satanás a través y con la evidencia de las Sagradas Escrituras, y que también venció el pecado con el poder del Espíritu Santo en su vida. Entonces, el apóstol Pablo acá hace algunos contrastes que son dignos de destacar. Por un lado, menciona la expresión tinieblas, ladrón, embriagarse. Y por otro lado, menciona luz, día, hijos, hermanos. Obviamente que las Sagradas Escrituras tienen un lenguaje metafórico, figurado, donde son recursos literarios que usan los escritores canónicos para hacer acercamientos de modo que los lectores puedan entender lo que esto significa. Es así como en reiteradas ocasiones el mismo Señor Jesús utilizó elementos conocidos para los receptores de sus mensajes o enseñanzas con el objetivo de ilustrar o instruir acerca de las enseñanzas espirituales del reino de Dios. Existe un contraste muy claro entre las cosas que son terrenales y las cosas que son espirituales. Las cosas que son de la carne, las cosas que son de las tinieblas, las cosas que tienen que ver con lo humano, terrenal, y las otras acciones que tienen que ver con el reino de Dios. Y es allí donde uno tiene que estar atento para poder leer con cuidado y entender el mensaje que el Señor nos quiere dar a conocer. Ahora, cuando hablamos de nuestra salvación, significa que nosotros, no solamente el Señor hizo el acto glorioso, maravilloso de darle la salvación a todas las personas, de extender la salvación para todos, sino que en el pasaje hay algunas exigencias que yo tengo que tener presente y actuar o realizar en beneficio de cuidar lo que el Señor ha hecho y me ha dado su salvación. En primer lugar, aparece la expresión figurativa de no dormirse. Ahora, nosotros entendemos que el dormir, desde el punto de vista físico,
cada uno de nosotros necesitamos dormir. Y en este sentido, Dios creó esta manera, esta forma, esta técnica para que usted y yo podamos descansar. Y en ese sentido, cuando despertamos, ya si hemos dormido 8 o 10 horas, o algunos menos, van a descansar y su cuerpo va a tener la energía, la capacidad para poder observar y estar atento en aquellas tareas o responsabilidades que tiene que realizar. Pero acá el autor, Pablo, utiliza la expresión de no dormirse en el sentido de que uno tiene que estar despierto y no dejarse engañar por las artimañas de las tinieblas. Entiéndase que también las artimañas de las tinieblas nos referimos a las cosas que tienen su origen en Satanás, en los demonios y en el pecado del hombre que está lejos de Dios. Hay muchas cosas, hay muchas situaciones donde a veces Satanás, que es el engañador por excelencia, emplea para hacer caer o inducir a los creyentes de modo que estos retrocedan y abandonen la fe en el Señor. En el libro de Efesios o en la epístola a los Efesios, en el capítulo 5, los versículos 11 al 14, dice, no participes en las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No participes en la obra de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Esta expresión de el participar o el accionar o ser parte de, o también que la persona o el creyente que fue sacado de ese mundo de mentira, de vicio, de engaño, de celos, de pleitos y todas esas acciones que son de las tinieblas, el creyente ya debe salir de allí y no participar en esas cosas. Ahora, también un poquito más adelante, en el versículo 14 del mismo Efesios, dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, existe una visión física, biológica, de las cosas que nosotros palpamos, pero también hay una visión espiritual que el creyente tiene que ir mucho más allá y tener tacto, tener cuidado para no dormirse, porque el dormirse va a significar que va a deponer su fe, abandonar las cosas espirituales y adaptarse y volver al mundo antiguo de tinieblas, de oscuridad y de las obras de la carne que son totalmente opuestas a las obras del Espíritu. En segundo lugar, en cuanto a nuestra salvación, hay que estar vigilante. Aquí el vigilante alude al Antiguo Testamento cuando estaba en la atalaya, en las torres de altura, observando si venían aquellos enemigos para destruir la ciudad. En el texto neotestamentario se usa la expresión del soldado, ese hombre que está vigilante, que no se duerme, que está atento para que nadie le quite el armamento o tome el lugar donde él está firme y sólido en cuanto a lo que esto significa una responsabilidad de vigilar una guarnición, una institución, un edificio donde hay elementos de mucho valor que pongan en riesgo alguna situación. Entonces, el pasaje acá también apunta a entender bien los tiempos donde hay que ser sobrio y esperar por completo en la gracia del Señor. Primera de Pedro 1:13, el apóstol Pedro les habla a los creyentes que tengan cuidado, que sean prudentes, que evalúen bien las cosas y entiendan bien los tiempos que estamos viviendo o que estaban viviendo los creyentes del primer siglo y que a la luz de toda la historia de la iglesia siempre ha exigido de que el creyente tiene que entender las cosas, evaluar las cosas. Es cuando usted lo invitan a tomar una sopa. Usted sabe que la sopa es mucha agua y tiene algunos aliños nomás y fideitos. Usted puede confiar que en esa sopa no va a haber ningún problema. Pero si a usted le invitan a comer pescado, va a tener que tener mucho cuidado porque una espina del dorsal, de cualquier parte del pescado, puede causar una lesión de la garganta, incluso se puede atorar
y causar daño, incluso la muerte. Pero si el creyente está atento y es cuidadoso y es prudente, no hay duda que el Señor le va a ayudar. Por eso la misma palabra ahí en Efesios capítulo 6, versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Estad es un modo imperativo, es una orden del Espíritu Santo que el creyente tiene que estar atento, tiene que estar firme, tiene que tener sus lomos, su cabeza inclinada en cuanto a enfrentar cualquier situación, pero siempre con la verdad, para que de esa forma las tinieblas retrocedan y caigan de ese lugar en el nombre de Jesús. Y finalmente, en tercer lugar, en cuanto a nuestra salvación, hay que vestirse de los principios, de las verdades que el Señor nos ha dado. Así como las personas todos los días, dependiendo de la ubicación geográfica en el mundo, se utilizan vestimentas. En la parte más fría hay empresas que han hecho diferentes prendas porque las temperaturas son muy bajas y permiten que la persona se cuide, y hay animales como los osos polares, por ejemplo, que se han hecho estudios, investigaciones de cómo está diseñada su piel para poder soportar bajas temperaturas. Pero nosotros como creyentes y que creemos que Dios creó todos los animales, las aves, los peces y todo lo que podemos ver, es el Señor quien los ha adecuado y ellos viven aclimatados de acuerdo al lugar donde están. Esta misma expresión vestirse se refiere también el apóstol Pablo para hablar de que hay instrumentos, verdades, principios, indicaciones y consejos del Señor, el cual al creyente le van a ayudar para vivir cizagueando, caminando, avanzando en su fe para llegar al supremo llamamiento que el Señor le ha dado. Primero, tiene que tener fe, siempre confiar en el Señor y saber que siempre el Señor va a estar ahí. Como dice su palabra, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En segundo lugar, tiene que tener amor fraternal. Ahí la epístola del apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 3, 14, dice así, sobre todas las cosas, vístanse del amor, que es el vínculo perfecto. Dice, vístanse del amor, que es el vínculo perfecto. También, en tercer lugar, tener esperanza. En 1 de Pedro 3, voy a leer ese texto. 1 de Pedro, el apóstol Pedro le escribe a esta comunidad de creyentes en el capítulo 1:3, 1 de Pedro 1:3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una esperanza viva, confiar en fe, con paciencia de que el Señor cumplirá lo que Él nos ha prometido. Para terminar, fuimos salvados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos cada día por la gracia y la misericordia del Señor. Y seremos salvados por la gracia divina cuando el Señor nos levante o transforme este cuerpo de muerte en un cuerpo eterno de gloria y celestial que el Señor tiene preparado para todos los que le aman. Debemos estar, sí, cumplir ciertas exigencias, despiertos, vigilantes y vestirnos siempre con la ropa celestial. En Apocalipsis 19:8 dice el texto sagrado que hay que vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Cada vez que hacemos algo es como que estuviésemos vistiéndonos del traje celestial. Cada vez que actuamos correctamente de acuerdo a las acciones, los principios, los mandamientos, las obras en un sentido, como la Escritura dice que por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe, sino hay obras que Dios tiene preparadas
para que andemos en ellas. Cada vez que usted, el Señor le oriente y le dirija en hacer algo, es porque eso el Señor lo ha preparado para que usted lo haga. Primero, cuidarse usted como creyente. Segundo, cuidar su matrimonio. En tercer lugar, cuidar su familia. Por ahí parte la cosa. Luego, la iglesia, la comunidad y otros. Pero a veces, nunca, por ningún motivo, descuidarse usted, amar a su esposa, amar a los hijos, la familia y así hacia afuera. Que Dios Todopoderoso nos bendiga, nos ayude y seamos fieles al Señor hasta que Él nos llame a su trono de gloria. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, la cual siempre nos enseña, nos orienta, nos corrige y ilumina nuestras vidas para caminar y nos da fuerza para estar firmes, Señor, en la fe del Hijo de Dios. Por eso, Padre, oramos para que tu gracia y tu misericordia se manifieste en nuestras vidas y nos bendigas. Necesitamos de ti cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios Todopoderoso te bendiga y te guarde.